Buen mediodía, Venezuela. Son las 12:15. Vamos a redondear. Estamos entre comunes por la radio libre, la emisora libre comunitaria Negro Primero de Sarría, de la comuna Sarría, aquí en Caracas, transmitiendo en N cantidad de radios comunitarias interconectadas en el país. Sabemos que algunas radios comerciales, privadas también, se suman a la transmisión de Entre Comunes. Y bueno, estamos hoy sumamente contentos porque nos acompaña. Estamos escuchando el himno pues, del programa, un tipo común de un puertorriqueño, Tito Nieves, pero hoy nos acompaña también un puertorriqueño, un nuestramericano, compañero Ramón Grossfogel. Con él vamos a estar analizando la situación internacional, pero también las realidades y las alternativas que surgen en nuestra América, en Venezuela y en el mundo comunal, ya que este es un espacio dedicado al poder popular. Ramón, bienvenido. Gracias por venir tantas veces a apoyar a Venezuela y por estar hoy entre comunes. Muchas gracias por la invitación. Vamos a comenzar entonces. Pero el venezolano, la venezolana, ha seguido adelante con su vida pendiente, alerta. Eso sí, todos los grupos comunales están alertas. El alistamiento en la Milicia Nacional Bolivariana fue abrumador, mucho más de lo que uno pudiese imaginarse previamente. Se están creando unidades de milicia en la comunidad, pero es como algo simultáneo que el pueblo venezolano está llevando, manteniendo su vida privada. ¿Cómo ves tú este momento? ¿Cómo ves tú esta realidad con el gobierno de Donald Trump y nuestra América y el caso específico de Venezuela? Pues mira, nada, muchas gracias por la invitación a tu programa. Yo creo que esto que estás describiendo es la gente no entiende el Caribe. O sea, y los americanos, por más que se han metido aquí, han invadido y han colonizado, no lo entienden. Entonces, no se dan cuenta que primero, todas esas amenazas y agresiones lo que hacen es unirnos más. Claro. Es lo primero. Y segundo, que los caribeños siempre tenemos la moral en alto, siempre tenemos una actitud ante la vida que no es esa actitud depresiva que puedes ver en los países del norte. Y entonces podemos estar en el momento más difícil y neurálgico y siempre estamos con una broma, con un chiste, y siempre disfrutamos el segundo y el minuto que tengamos disponible para disfrutar la vida frente a la avalancha que ellos intentan. Ahora, yo no creo, acá entre nosotros, hay que estar preparados para todo, incluyendo el escenario peor posible. Pero yo acá, ¿verdad? Hablando entre nos, Entre comunes. Entre comunes, pues yo creo sinceramente que ellos no están en capacidad de hacer lo que hicieron en Irak. En Irak ellos metieron 150,000 soldados allí, Claro. No sé qué. Estamos 20 años después de eso y ellos no tienen capacidad ni económica, ni política, ni militar, ni siquiera el consenso entre Estados Unidos para eso. La gente está harta en Estados Unidos de tanta matanza, tanta guerra, de tanto dinero botado en guerras inútiles. Y el mismo movimiento de Trump, el MAGA, es antiguerra. Así es. Entonces le están dando duro al mismo Trump, su propio movimiento, porque por un lado están ellos, la gente pidiendo, no queremos más guerra y no queremos despilfarro de fondos para que 7 compañías militares del complejo militar industrial de Estados Unidos hagan una fortuna. Eso no lo queremos más. Y por el otro lado, Trump está siendo alado por el establishment del complejo militar industrial, por el establishment sionista, para lanzarse aventuras guerreristas. Y entonces él está entre medio de estas dos cosas, hay que ver hacia dónde tira, pero la realidad es que yo no quisiera estar donde está metido Trump ahora mismo, sinceramente, porque lo están alando, pero así, por los dos lados, lo están tirando en direcciones distintas. Entonces hay que ver qué va a hacer. Yo creo que, sinceramente, que el escenario que yo veo venir es, si es que se les ocurre cometer ese gran error, que yo creo que en Venezuela será la tumba del imperialismo si cometen el error, pero el escenario yo veo es el modelo Libia. Es decir, no es el modelo Irak. Yo lo que veo es que ellos van a intentar
como hicieron en Libia. Ellos agarraron una franja del oriente de Libia, tumbaron a Gaddafi, crearon, o sea, un bombardeo indiscriminado, quirúrgico, destruyendo el país. Ya Libia no existe como país, lo que hay es un polvorín, una guerra civil que no termina. Y en el otro lado, ellos tiraron un oleoducto hasta el Mediterráneo, controlan el petróleo, la salida del petróleo, y los libios allá que se maten entre ellos. Eso es lo que han hecho en Libia. Claro. Entonces, ese escenario puede ser aquí, y con esto termino, con Guyana, Esequibo, y hacia la franja del Orinoco, donde no solamente es rico en petróleo, sino también en esa zona rico en oro. Entonces, eso pudiera ser un escenario, que donde ellos se metan por allá y por acá bombardeen o hagan desastres, ¿no? Pero no, yo no veo que ellos estén en capacidad de hacer lo que hicieron en Irak en el 2003. Así es. Claro, el tema, si es por petróleo, como siempre ha sido, es que, a ver, como tú bien lo decías, los caribeños, caribeñas, los venezolanos, venezolanas, estamos muy predeterminados. Y si el petróleo no es nuestro, no es de ellos, mucho menos. Y si hubiera que tomar decisiones, bueno, las instalaciones petroleras, desaparecerlas, las desapareceríamos, eso estaría contemplado. Así que yo creo que tienen que calcular muy bien a Venezuela. Bueno, como decía el comandante Chávez, vendrían 100 Vietnams, no uno, sino 100 Vietnams en Venezuela y ni una gota de petróleo sacarían porque o la sacamos nosotros o no la saca nadie. Yo creo, sin embargo, Ramón, que si bien la situación es compleja, y como bien tú lo dices, no hay capacidad, ellos hablan de, no sé, unos barcos, de unos 4.000 marines. Aquí un ejército de 4.000 personas que entra por una costa en 15 minutos está liquidado. En cualquier país con un ejército del tamaño del venezolano y las capacidades del venezolano no tiene sentido. Pero además siento que la mentira, aquella mentira de Irak, las armas de destrucción masiva, que después la misma persona que fue Colin Powell, que lo anunció, después reconoció, después de 1 millón y tanto de muertos, que era mentira, que no había ninguna armas de destrucción masiva. Pero en el caso venezolano, este tema, que si el narcotráfico, que si el cartel de los soles, que si el tren de Aragua, no cuaja. O sea, ni CNN, ni CBS se cree la mentira. Uno ve permanentemente cómo van ellos mismos desmontando, porque no tiene sentido. Ayer la vicepresidenta daba unos datos contundentes, es decir, el 70% de la droga que pasa por Venezuela es incautada, pero por Venezuela solo pasa el 5% de la droga que produce Colombia. Bolivia produce droga, Perú produce droga, y eso sale por el Pacífico ecuatoriano, por el Pacífico peruano. Es decir, yo me imagino que los ciudadanos estadounidenses, ¿verdad?, pero que hacen esos buques en el Caribe cuando deberían estar en el Pacífico. ¿Y por qué no hay, así como volaron supuestamente una lancha, una cosa, una atrocidad, un crimen internacional, sea quien sea, sean venezolanos, sean trinitarios, quien sea, y por qué no a cada rato no vuelan lanchas de esas que están entrando en los Estados Unidos? Una por segundo debe estar entrando con el consumo que hay en los Estados Unidos. Entonces creo que aquel argumento que montaron contra Noriega, que era un agente de ellos, aquel argumento contra Irak, la propia Plaza Verde aquella de supuestamente Gaddafi estaba bombardeando a la gente, y era en Qatar que habían montado el escenario. Todo eso funcionó allá. Aquí en Venezuela y en nuestra América eso no tiene validez. Sí, es que mira, incluso los informes de la DEA, Ajá, del 2025 al 2024, Venezuela no es mencionado ni una sola vez. Que no tiene sentido. Esa ficción de un cartel de los soles no es mencionado por ningún lado. Esto se lo han inventado, lo han sacado de la manga a última hora para buscar consenso, para justificar lo injustificable. Entonces, yo creo que las contradicciones dentro del imperio ahora mismo son tan grandes que Trump no se puede salir con la suya de que de momento todos los medios de comunicación se vuelquen con otra mentira más. Correcto. O sea, y ahora lo que está pasando es que la oposición ahora mismo no es solamente del Partido Republicano, Partido Demócrata contra el Republicano, es que se le ha ido en contra el propio partido, el movimiento de MAGA, sí. Que lo siguen a él, Let's Make America Great Again, ese es el MAGA. Entonces, se le van en contra, no se creen los cuentos y los fake news, porque la gente está harta. Llevamos cuántas décadas de guerras inútiles, el país está quebrado, tiene 37 trillones con la letra T
de deuda, y entonces la gente, la economía se está desplomando, el dólar se está perdiendo valor, en los últimos meses ha perdido más de 10%, la inflación está brutal, porque la locura de Trump con esto de los aranceles y todo eso, ha levantado la inflación en los Estados Unidos, la gente está sufriendo, y ya la misma gente que le votó están ya movilizados en contra. Entonces, lo que pasa es que ahora él viene con mentiras como esta, y ya hasta los medios de comunicación mainstream ya salen públicamente como CNN, incluso alguna gente en fake news, en Fox News, sí, a decir esto no se lo cree nadie. O sea, esto no se lo cree nadie. Sin embargo, hay que estar pendientes, alerta, porque ellos son capaces. Mira, yo te contaba la otra vez, cuando nos reunimos, tuve la oportunidad, como estaba yo de canciller, yo siempre uso el verbo estar más que ser, ¿no? Porque yo nunca, creo que no debemos creernos ser ningún cargo, ¿no? Y estábamos visitando al presidente de Siria, Bashar al-Assad, hoy refugiado en Rusia. Y estaba su equipo ahí narrando cómo habían sido aquellos años tan difíciles. Era el primer canciller que visitaba Siria de esta parte del mundo después de la guerra. Y entonces yo le comento que nos habíamos reunido un par de veces con Elliot Abrams, el encargado de Trump para Venezuela, y le doy alguna información y levanta la mano una asesora internacional de él, tengo que ubicar su nombre, es una asesora, profesora muy famosa, y entonces me dice, nosotros nos reunimos con Abrams también. Y empieza aquel señor a decir cualquier cantidad de mentiras, y empieza a decir que si estábamos gaseando con armas biológicas a los niños, que si estábamos matando, que si estábamos torturando a la gente en las cárceles. Y entonces yo levanto la mano y le digo, señor Abrams, por lo menos hablemos con la verdad, no, esas mentiras no tienen sentido aquí entre nosotros. Y Abrams le dijo, por la verdad usted no se preocupe, que la verdad la fabricamos nosotros, ¿eh? Entonces así vienen los gringos siempre fabricando el Maine, todo aquello. Yo creo que hasta Pearl Harbor, hay quien pone en duda hasta que el ataque de las Torres Gemelas fue un hecho exógeno terrorista, ¿no? Sí. Entonces, y cualquier cosa que han inventado, las armas de destrucción masiva. Entonces yo creo que el mundo es otro. Y las redes sociales, si bien tienen hipnotizados a media humanidad, también es un canal que ayuda a que la información llegue y que la gente da las batallas por allí. Ojalá las dieran en la calle, ¿no? Pero en algún momento pasarán a las calles. Y yo creo que es importante el momento y la diferencia que hay entre una mentira hace 20 años y una mentira en la década de los 20 del siglo XXI. Yo no quisiera como crear falsas expectativas, pero algo me dice que los gringos no van a poner ni un centímetro de pie aquí. Algo, no sé, es una intuición que tengo, no te lo puedo explicar. Pero claro, uno no puede ir con ese escenario, uno tiene que ir con el peor de los escenarios preparados. Entonces yo no quiero decir esto para que la gente se desmovilice, hay que movilizarse. A mayor agresión, mayor preparación. Mayor preparación, entonces hay que estar súper preparado. Eso el presidente Nicolás Maduro está dando el ejemplo, y yo siempre digo, ustedes no solamente para el imperio son realmente un hueso durísimo de roer, porque las milicias, por el ejército, por el partido, por toda la organización que tienen preparada, sino porque tiene un comandante en jefe que está clarísimo ideológica y teóricamente de lo que es el imperialismo, que no se cree las cuentas del imperialismo ni un tantito así. ¿Ves? Como le ha pasado a otros líderes que se creyeron promesas, se creyeron, y los traiciona el imperialismo en un segundo. Nicolás Maduro está clarísimo de que con el imperialismo no se puede confiar ni un tantito, así como decía el Che Guevara. Y entonces ahí ustedes también tienen un liderato que es fundamental en este momento histórico. Porque, fíjate, uno de los errores de Gaddafi fue pensar y creerse que dándole pozos petroleros a las transnacionales americanas y europeas, que eso ya no lo iban a tocar, porque tenía una visión economicista del imperialismo. Entonces, cuando yo visité Siria también, por cierto, con el comandante Hugo Chávez en una de sus últimas giras,
y había desde el aeropuerto pancartas grandísimas de Gaddafi con Berlusconi, de Gaddafi con el de Francia. Está totalmente convencido que había logrado el objetivo. ¿Entiendes? Y era cayó en el error que tanto nos recordaba el Che, que no se puede confiar ni un tantito así, porque vienen a por todo. Si uno conoce un poquito de la historia, yo como puertorriqueño que he vivido tantas mentiras y tantas promesas falsas y tantos acuerdos que se firman y los violan a las 2 semanas. O sea, tú miras la historia de Estados Unidos, desde su fundación está repleta de acuerdos y pactos que violan, pero inmediatamente, con los indígenas americanos. ¿Cuántos pactos no firmaron y violaron en la expansión colonial de Estados Unidos hacia el oeste? ¿Cuántos pactos no violaron con Puerto Rico, con Hawái, con todas las colonias que han tenido? O sea, es que es demasiado. Y entonces, mira, ahora con Irán, fíjate que firmaron unos tratados del tema nuclear y todo eso, y los violaron a los 2 años. O sea, es que no tienen seriedad. Entonces, no se puede confiar en lo que te digan, ni siquiera en los pactos. Nada. Con eso no quiere decir que no se negocie. No me malentiendas, siempre hay que estar dispuesto a la negociación en la mesa, pero sin creerse los cuentos. Sabes que el compañero Luis Berrizbeiti del Instituto Pueblos, en su libro Homo Populus, él hace una reflexión de cómo los conflictos, los litigios, dice él, cuando son en una misma, digamos, entidad cultural, bueno, manejando los mismos códigos, se pueden resolver sin llegar a los extremos de la violencia. Cuando están en una misma región, digamos, desde el Esparta, aquello, bueno, en algún momento pudiese haber confianza entre las partes, pero cuando se trata de estos códigos tan distantes, del supremacismo, de nosotros somos los elegidos, de nosotros somos los únicos predestinados, no se puede confiar, porque ellos nunca van a cumplir, ellos siempre van a estar negociando con lo que ellos consideran el salvaje, ¿no? Como nos pasó a nosotros en el arbitraje de 1899, el de Guyana, el que nos robaron, el fraude. Los ingleses dijeron, no, nosotros con los venezolanos no vamos a ir a un arbitraje que lo representa Estados Unidos, porque ellos son unos salvajes. Y por supuesto que los gringos estuvieron a favor del fraude procesal también. Entonces creo que hay que ver si con la grandeza del mundo que está surgiendo, el mundo multipolar, la China, con Rusia, eso que vimos del espacio de cooperación de Shanghái, el desfile militar en China, que está mostrándonos otra fuerza, otro músculo, un mundo distinto, ahí equilibrando, a lo mejor los gringos van a tener que cumplir alguna vez su palabra, porque de no cumplirla les puede ir peor, ¿no? Sí. Pero es todo un tema poder, y en nuestra América, tener ese hegemón encima, siempre ha sido de una complicación superior. Recientemente, no sé si viste las declaraciones de Putin, fueron pero impecables. O sea, agarró a Trump y lo hizo pedazos con el tema Venezuela. O sea, fue impresionante. Yo sinceramente me sorprendí positivamente. Pues yo sé que el mejor deseo de Putin y Xi Jinping sería parar eso, ¿no? Claro. Pero a su vez hay cálculos también geopolíticos, claro, de cada uno de estos países, que uno dice, bueno, ¿hasta dónde podrán ellos llegar? Pero Putin se tiró a la piscina de cabeza, ¿sabes? O sea, fuerte, dándole un aviso a Estados Unidos, no te metas ahí, porque te estás metiendo con nosotros. Eso fue prácticamente lo que le dijo. Entonces eso es un acto de solidaridad impresionante. Hay una relación, digamos, no es absoluta, pero creo que tanto Rusia como China con la revolución bolivariana, así como la tuvieron con la revolución cubana, la han tenido, tienen una relación especial. Yo recuerdo mucho, y estoy anecdotario hoy, pero en 2013 estaba de vicepresidente de la República y fui a China a preparar la visita del presidente, como una previsita. Y estuve acompañado de quien era mi esposa, Rosa Virginia, y el presidente Xi Jinping decide recibirnos con toda la magnificencia de los palacios, de su gran salón donde recibe a los dignatarios, etc. Y cuando él comienza a hablar, nosotros, bueno, intimidados por el presidente de China, él dedicó, no recuerdo, pues no tenía yo un cronómetro allí, pero para mí fueron unos 15 minutos de reconocimiento y de alabanzas, hay que decirlo así, al comandante Hugo Chávez.
y a todo lo que él había aprendido de Hugo Chávez, y lo que lamentaba que Hugo Chávez se hubiese ido físicamente tan pronto. Y dibujó un destino compartido con Venezuela hacia el futuro, extraordinario. Yo creo que Chávez tiene mucho que ver hoy también en esas alianzas que tenemos, que el presidente Maduro ha sabido mantener, profundizar, pero el origen es tan puro, digamos, tan estratégico y tan particular, siendo Chávez el líder que fue, que eso es casi que inexorable, esa relación buena con las grandes potencias. Sí, mira, para el público que nos escucha, yo hace tiempo que le vengo diciendo a Jorge que escriba sus memorias, porque realmente hay mucho que aprender de las memorias de Jorge, porque tiene anécdotas impresionantes que sería bueno en algún momento conocerlas. Pero dicho eso, yo creo que qué sabiduría la de el comandante Chávez de haber delegado su futuro a las manos de Nicolás Maduro. Que mucha sabiduría. O sea, de verdad, me quito el sombrero, porque si ha habido alguien que ha sabido navegar en medio del huracán, es Nicolás Maduro. Una cosa impresionante. Y le subestimaron. Totalmente. Y yo creo que a nosotros nos costó mucho los primeros años de gobierno, porque sustituir en la responsabilidad a Hugo Chávez no era cualquier cosa. Yo recuerdo las primeras asambleas en el gobierno de Calle, que se lanzó en el 2013, había gente chavista que nos decían: yo no fui a votar por ese señor de los bigotes, yo no lo conozco. Yo era por Chávez, si no, no voto por nadie. Y se fue ganando el liderazgo, enfrentando las guarimbas, enfrentando la agresión petrolera, enfrentando la declaración de amenaza de Obama. Y todo esto, la constituyente del año 2017 tuvo un valor, digamos, como estadista, se elevó el presidente Maduro, y creo que hoy está más que consolidado, y lo decimos sin modestia alguna, quizás como el líder con mayor visión geopolítica, geoestratégica y de proyecto nacional de nuestra América hoy. Así que no es cualquier cosa. Yo siempre también lo digo, el comandante Chávez no solo no se equivocó, porque tal vez no se hubiese equivocado con otro, pero acertó, o sea, de manera brillante, y hemos llegado hasta aquí en buena parte gracias al liderazgo de un hombre. Yo quisiera, Ramón, en ese sentido, siendo tú puertorriqueño, has vivido mucho en los Estados Unidos, tienes familia allá, ¿qué mensaje le puedes dar tú a la oposición venezolana? Ahorita nos están escuchando a través de radios comunitarias en toda Venezuela, y hay opositores que dicen: pero ¿cómo apoyo yo a Maduro así? ¿Cómo es esto? Si Maduro es malo, es dictador, es lo otro. Pero aquí estamos ante una situación superior. Aquí es la patria la que nos está reclamando, y hace falta unidad nacional para enfrentar estos momentos. Mira, yo el mensaje que le diría es que, mira, podemos tener discrepancias, podemos incluso estar en la oposición. O sea, yo creo que en un proceso democrático como el que existe en Venezuela hay espacio para eso. Lo que yo creo que no deben incurrir en el error de pensar que una intervención gringa aquí va a arreglar de alguna manera lo que ellos creen que está mal aquí. Eso no va a pasar. Donde quiera que se meten los gringos, destruyen los países. Oiga, que no me lo estoy inventando. Miren las intervenciones en el mundo de los Estados Unidos. Terminan con números así de millones de personas muertas, millones desplazados, destrucción de infraestructura, destrucción del país, que lo sufren todos, que ya no se trata de que ellos van a decir: la bomba la tiro aquí porque son los chavistas y los de allá no son chavistas. Es que van a matar a todo el mundo aquí y no van a estar mirando si tú eres chavista o no. Entonces luego, ¿qué país tú vas a heredar después de eso? O sea, ¿qué tipo de país tú vas a tener en las manos después de esa destrucción? Mira, la gente, opositores a Saddam Hussein en Irak, hoy lamentan, como no te puedes imaginar, haberse ido del lado de la invasión americana. Ahora tienen nostalgia de los años de Saddam Hussein, porque han llevado ese país a la edad de piedra. Entonces, lo mismo con Libia.
La gente está arrepentida, eso es un polvorín, una guerra así, de eso no hay quien lo levante. Eso lleva años así y fíjate que en la prensa no hablan de eso. Nada. Nada. O sea, tanta propaganda que si Gaddafi tenía la economía más desarrollada de toda África, con índices de crecimiento económico impresionantes, con una seguridad social para la gente que no había en ningún lugar de África. Han destruido el país económicamente más exitoso de África. ¿Qué hay ahora ahí? Un polvorín y le están robando el petróleo. Entonces, mira Siria, lo mismo, todavía se están robando el petróleo de Siria, todavía hoy, donde ahora tienen un gobierno de gente que supuestamente son aliados a ellos, que son los yihadistas que metieron allí a destruir Siria, esos son los que están en el gobierno ahora, y se siguen robando el petróleo. Estados Unidos tiene fuerzas militares en el lado oriental de Siria, donde se están llevando el petróleo de gratis, o sea, robándose. Entonces, digo esto porque la gente que nos está escuchando, que son personas de oposición, por favor, piénsenlo bien antes de llamar al imperio, apoyar al imperio aquí. Hay gente que se cree que es cuestión de que vienen aquí y hacen un cambio de gobierno y no sé qué, y ya, eso no es lo que va a pasar. Aquí van a venir a destruir y a matar gente indiscriminadamente, y van a destruir la infraestructura, y luego, ¿qué? Ustedes opositores, vamos a suponer que luego le cae ese país en las manos. ¿Qué van a hacer con un país destruido? Con un país con tantos muertos, incluyendo muertos del lado de ustedes. Hay que evitar a como dé lugar este tipo de soluciones militares. Hay que ir con la paz. Y hay que ir a negociar, y hay que ir a tratar de cómo levantar este país entre todos los venezolanos. O sea, y pensar en Venezuela antes que en mi interés personal de que yo quiero una silla aquí o allá. Y el liderazgo opositor, digamos, los opositores deben generar liderazgos verdaderos y no es la locura. Fíjate, yo soy de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y yo lamento que la oposición no fuese más organizada y más unida en las elecciones de gobernadores y alcaldes, porque ahí volvíamos a hacer como tenemos que hacer la política. Ganaron una sola gobernación, han podido ganar muchas más. Las alcaldías ganamos nosotros como 300 y pico y ellos como 30. Tienen en la asamblea 50 diputados de 260 y tanto. O sea, yo creo que hay que volver a hacer política, hay que rescatar cada espacio. Yo me pongo en lugar de ellos y no lo entiendo. Así que ojalá que surjan nuevos liderazgos, estos liderazgos que llaman a la invasión, a la intervención, que le agradecen a Trump, que casi que le agradecen además un tema que no podemos dejar de tocar, los bombardeos en Palestina y las barbaridades en Palestina. Entonces, esa gente no puede gobernar ningún país del mundo, pero mucho menos el país de Bolívar, sin lugar a dudas. Ramón Grossfogel, analista, pensador, escritor, con además un elemento decolonial fundamental, uno de los discípulos del profesor Enrique Dussel. Esta situación, este genocidio tan atroz en tiempo real, transmitido por medios, por redes, tan doloroso en Palestina, ¿qué puede hacer la humanidad para detenerlo? Mira, lo primero es que tenemos, obviamente, que deberíamos movilizarnos todos los días en todo el planeta, hacer como mundialmente una intervención militante continua sobre esto. No podemos dejar a los palestinos a la merced de un abuso como ese. Entonces, pero fíjate, yo quiero decirte algo. Este sistema empezó en la expansión colonial con el cristianízate o te mato. Así es. Bien. La expansión colonial. Primero en Al-Ándalus, esa parte de la península ibérica que pertenecía a la civilización musulmana, donde se ensayaron, fue el laboratorio de todos los métodos de dominación colonial que luego hicieron por los próximos 500 años. Luego acá, Abya-Yala, las Américas, cristianízate o te mato. Siglo XVI, millones de personas asesinadas bajo ese lema. Y claro, venían con el discurso era como algo noble, venimos a traer cristiandad, el mensaje de Dios, el Evangelio, todo esto. Entonces luego, siglo XIX, civilízate o te mato. Venimos a traer civilización, ¿bien? Y entonces, y a nombre de eso,
el saqueo, las matanzas, millones de seres humanos del siglo XIX también asesinados con el Civilízate o te mato. La mayoría indígenas del planeta entero, porque decían que eran incivilizados, bárbaros, y entonces los mataban. Entonces, siglo XX, desarrolla o te mato. Tú eres un subdesarrollado, tú esto, lo otro, y entonces vienen los golpes de Estado de la CIA por todos lados, con matanzas de millones de seres humanos desaparecidos. O sea, los desaparecidos empiezan y no termina la lista. Entonces, a escala planetaria, no solamente América Latina, en el golpe de Estado de Indonesia en el año 65, el primer mes mataron 1 millón de personas. En el año 62, el golpe de Estado de la CIA. Con el desarrollo de tu tema, tú eres subdesarrollado, tú eres pobre, yo vengo a desarrollarte, y entonces tú resistes mi fórmula de desarrollo, que no es otra cosa que ofrece mano de obra barata, ofrece tus recursos naturales baratos, y entonces te desarrollas, ¿no? Entonces, claro, tú resistes eso, pues yo voy a tener que usar la fuerza contra ti, y ahí vienen los golpes de Estado de la CIA. Luego, siglo XXI, democratízate o te mato. Tú eres autoritario, o sea, el desarrollo de te mato, tú eres pobre y subdesarrollado porque llevan 400 años de dominación y saqueo colonial. O sea, y ahora dicen que es un problema tuyo. Entonces, ahora, en el siglo XXI, democratízate o te mato. Muchas de esas dictaduras eran de los dictadores que pusieron ellos los golpes de Estado de la CIA durante el desarrollo de te mato. Y ahora dicen que es que tú eres autoritario y yo vengo a enseñarte democracia con tanques de avión, con tanques de fuego, con aviones militares bombardeando y matando. O sea, es que es un desfase entre el discurso que te traen de fake news y la realidad de lo que hacen. Ahora hemos pasado a una etapa ya decadente. Porque ya ni siquiera tienen pretensión altruista de que yo vengo a civilizarte, desarrollarte, democratizarte o cristianizarte. Ahora es suicídate o te mato. Gaza. Porque yo necesito un resort hotelero aquí en las orillas de Gaza frente al mar. Desfachatez. Es la desfachatez, ya es la decadencia más absoluta, ya no hay pretensión. Y seguramente en ese desarrollo turístico en Gaza ellos van a poner una empresa como la de Epstein con niñas para que sean abusadas sexualmente. Es la decadencia total. La decadencia total. Ya no tienen ya ni siquiera que venderte como aunque sea fake news y mentira, ya no te venden, ya no hay nada de eso. Ahora es, mira, suicídate o te mato porque ya yo no tengo nada que venderte ni nada y yo quiero aquí un complejo turístico. Ahora es la desfachatez más impresionante. Estamos hablando de un imperio en decadencia que ya moralmente, éticamente ha perdido, pero o sea, ya no tiene ni la cara de decirte ya con respecto a estos genocidios, ni siquiera una mentira, ya te lo dicen en la cara, yo te voy a, o sea, o te suicido o igual te voy a matar. Eso es lo que le están diciendo a los palestinos. Y no perdamos de vista algo, Palestina es un laboratorio de genocidio, porque están usando inteligencia artificial para hacer un genocidio contra seres humanos. Ahí se están ensayando técnicas de genocidio innovadoras, nuevas, del siglo XXI. Y no se crean que esto que están haciendo en Palestina se va a quedar en Palestina. Esto que están haciendo en Palestina es un laboratorio, lo están normalizando, por eso nos lo ponen en la cara al mundo entero, como acostúmbrate que allá vamos. ¿Bien? Y entonces, realmente es grave, por eso tenemos que estar en la calle, movilizados por Palestina, donde quiera, porque aquí lo que se está jugando es la humanidad. Estamos en un momento donde o la humanidad florece, levanta de este desastre y florece, o esta gente terminan destruyendo la humanidad. Así es, no, absolutamente de acuerdo. Creo que hay que hacer un esfuerzo superior aquí en Venezuela para movilizarnos, nuestros hijos, hijas en las escuelas, que sepan esta historia, que sepan lo que ocurre. Una bandera de Palestina hoy es la bandera de la humanidad. Yo veía en la Vuelta Ciclista a España, como en Bilbao no dejaron que llegaran los corredores israelíes, se han movilizado en un concierto que dio un compatriota tuyo, residente en el Zócalo, allá en México. Bueno, eso fue un clamor por la libertad de Palestina en los estadios. Creo que hay que hacer mayor esfuerzo, porque como lo dice compañero Ramón Grosfoguel, hoy es contra Palestina, mañana puede ser contra cualquier país. Vamos al tercer segmento, Pedro, hablando entre comunes. Tenemos lista la primera llamada. Bueno, fíjate, Ramón,
y todos quienes nos escuchan en toda Venezuela. Nosotros usualmente hacemos dos llamadas, una a una comuna. Yo escuché la primera vez y no estábamos en este momento de ebullición tan fuerte del poder popular. Hace unos 4 años, primera vez que yo escuché que la comuna era una alternativa civilizatoria, la comuna venezolana, una alternativa civilizatoria, fue de la voz de Ramón Grosfoguel y Katia Colmenares en un evento que teníamos allá en Puerto La Cruz, me acuerdo, en el oriente venezolano, con las comunas. Y sí, nosotros y el presidente Nicolás Maduro y como Chávez en su momento estamos absolutamente convencidos, al menos de una alternativa civilizatoria para Venezuela. De eso no tenemos ninguna duda, pero que también trasciende. Entonces siempre nos comunicamos con nuestros comuneros, comuneras, y luego también con una radio comunitaria, que es parte también de la comuna y del poder popular. Así que esta primera llamada la vamos a hacer a la comuna socialista Villas de San José Bolívar, municipio Iribarra, en estado Lara. Esta comuna fue visitada, según nos pone aquí el equipo de producción, 3 veces por el comandante Hugo Chávez. Debe ser una de esas comunas, Olga, vocera, que vas a recibir la llamada, donde el comandante Chávez decía, ayer estuve en el futuro, y uno pensaba que él había soñado con los carros volando y, no sé, Shanghái, es una cosa así como hoy, y no, era que había visitado una comuna y había visto el futuro de la civilización venezolana en ese momento. ¿Qué nos dice Olga Contreras, comunera larense? Hola, ¿cómo está, ministro? Saludos combativos desde la Comuna Socialista Villa de San José Bolívar, territorio 13 de abril, donde nuestro comandante Chávez nos acompañó en 3 ocasiones y hacía hacer referencia a esta primera visita en el marco de la ley presidente 307, cuando Villa Guadalupe era puro ranchito. Hoy ya está consolidado al 100% solo en tiempo de revolución. Es posible nada más en revolución la transformación de nuestro hábitat integral. El comandante Chávez visionó desde aquí y tengo el orgullo de decir que desde aquí nació la gran misión Vivienda Venezuela, desde el comandante hacer bloque de nuestra bloquera comunal, nuestra empresa de propiedad social directa comunal. Hizo el comandante y nos quedó la anécdota de que, bueno, se machucó, luego me Teresa Carrey me decía, ay, esa mujer haciendo bloque, y yo me machuqué, pero me aguanté. Mucha experiencia de vida con el comandante. Decirle, ministro, que nuestra comuna está conformada hoy en día por 5 consejos comunales. 5 consejos comunales que son El Querer es Poder, Bellaflor, Concordia 3, Valle Verde y Valle Verde 1. Somos una comuna que nació desde ese primer proyecto de la explosión comunal, cuando eran los 30.000 bolívares para el primer proyecto, que fue nuestro consultorio, donde nuestro comandante nos hizo la visita de inspección, de acompañamiento, y al lado de nuestra jefa Erika Faría, pues nos hizo el acompañamiento. Hoy retomamos entonces nosotros esta misión, y bueno, desde aquí un beso, un abrazo a nuestro querido presidente Nicolás Maduro Moro, por volver los ojos al pueblo, que solo el pueblo salva al pueblo. Y el presidente confía en las comunas, confía en el Estado comunal que estamos estando. Y bueno, desde aquí estamos construyendo ese Estado comunal día a día, luchando con todas las medidas positivas que hemos tenido, con toda pandemia, seguimos de lucha y rodilla en tierra porque entendimos, y así lo sabe nuestro pueblo, nuestros comuneros y comuneras, que esto es posible solo en revolución, que decidamos nuestros proyectos a través de una agenda concreta de acción, con un plan de inversión que se decide en el seno de las asambleas de ciudadanos y ciudadanas, y que ya no hay la imposición de alguien que está sentado en un escritorio que no conoce realidades de los territorios, sino que somos nosotros los que decidimos. Agradecer a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. ¿Por qué? Porque dio otra vez al poder popular. Retomó eso que el comandante Chávez soñó para nosotros, soñó para Venezuela, el Estado comunal. Y a mí me ponían el ministro, que Indiana, la revolución política, no, yo voy a hacer la revolución con Chávez. Y todo vamos a hacer con el comandante Chávez, construyendo un
un Estado comunal que nos permite igualdad de condiciones, que nos permite la convivencia, que nos permite avanzar, romper la vulnerabilidad y hacer las cosas en el marco como nos lo dictamina quienes nos ordenan, que es el colectivo, el pueblo a través de la Asamblea de Ciudadanos Ciudadanos. Nosotros, ministro, comentarle a usted, saludos al compañero sociólogo Ramón que nos acompaña hoy en el programa y decirle, bueno, que quisiéramos felicitar nuestra experiencia. Hoy estamos en el marco de la entrega de créditos a los jóvenes de Villa Guadalupe, que fue el primer proyecto ganador. El proyecto lleva por nombre Créditos Socioproductivos Retornables a los Jóvenes de Villa Guadalupe. Acabamos de terminar el acto de entrega de 13 créditos con los recursos transferidos de nuestro presidente Nicolás a través del Consejo Federal de Gobierno para que nuestros chamos se ocupen en la producción, porque Venezuela tiene mucho potencial para producir. Y nuestros jóvenes ya no se van a ir más del país porque van a tener una ocupación de nuestro territorio y vamos a fortalecer nuestro sistema económico comunal. Hoy estamos dando crédito, ministro, para cría de pollo de engorde, para cría de cerdo, pero también de otras actividades como la carpintería, la barbería, la repostería, que son oficios, arte y oficios que han aprendido nuestros chamos de sus padres y que hoy ellos emprenden como los emprendedores jóvenes que serán el futuro de nuestra patria, pero que vienen a potenciar en medio de tantas adversidades que estos grupos pretenden venir a invadir a Venezuela, y como lo asustaba el capitán Diosdado, así que Venezuela es narcotraficante, que hay mucha droga. Ellos vienen por nuestras riquezas, pero aquí ya estaba la milicia bolivariana, ya pronto a empezar nuestra formación, nuestro alistamiento, y sin alistamiento el venezolano es rudo de corazón, es rudo de espíritu, porque venimos de libertadores, venimos de Bolívar, y venimos de todos esos guerreros que lucharon y nos dieron la libertad, y esa libertad no la vamos a perder. Y desde aquí, pues la comuna le decimos a esos yanquis que se olviden, esta bota no nos va a pisar más, yanquis o fuera de Venezuela ni siquiera pretendan invadirnos, porque bueno, tenemos con qué defendernos, pero además tenemos la dignidad de un pueblo glorioso, un pueblo que se ha levantado en mil adversidades, y el venezolano y las venezolanas tenemos con qué, ministro, con qué demostrarle al mundo que Venezuela se respeta, que no somos amenazas, que somos territorios de paz, que somos territorios de esperanza, que somos territorios comunales, que ya no somos una masa, somos un pueblo organizado, y como pueblo organizado vamos a defender nuestro país. Comentarle, ministro, para usted y que todos los que nos escuchan a través de este programa sepan que en la Comuna Socialista Villa de San José Bolívar, a través de las consultas nacionales, hemos logrado consolidar servicios con la ayuda de nuestras brigadas de autoconstrucción, porque bueno, como lo decía, es el trabajo voluntario, no es la explotación, es el trabajo voluntario para alcanzar los objetivos en conjunto para el bien colectivo. Excelente, y en la primera consulta, ministro, que tuvimos nosotros, fue la culminación de la red de agua servida de Villa Guadalupe. Lo conseguimos, lo logramos. Ahí nos ayudó la alcaldía del municipio de Ibarra en este primer proyecto, y bueno, fue un proyecto en cogestión, lo logramos hacer. Luego se nos presentaba el tema de salud, teníamos un ambulatorio muy pequeñito, un consultorio médico, que hoy lo invito a que pueda venir y vea que está casi como una clínica, porque bueno, lo hicimos con amor, con empeño, con esperanza, de tener un espacio más digno para la atención de la salud de nuestro pueblo. En la tercera consulta había una comunidad de 100 familias, una comunidad de 100 familias que no tenía red de agua servida, y con la ayuda de la gobernación del estado, con la ayuda de las brigadas, conseguimos, ministro, con ese recurso, esa consulta, hacerlo al 100%, demostrándole al mundo que cuando se quiere, se puede, y que nosotros como maestros pueblos tenemos la capacidad
de hacer los proyectos de toda la envergadura que se nos diga, porque bueno, aunque nos enseñó Chávez, aunque a veces no es tener el título, sino la experiencia, el conocimiento. Y para la bendición del Padre, pues en nuestra comuna cuenta con maestros tuberos, cuenta con niñeras. Aquí hemos hecho nosotros todos los servicios, aguas blancas, aguas servidas, electrificación, toda la vivienda la hemos construido, tenemos escuelas, liceos, Simoncito, un museo comunitario paleontológico, con restos fósiles que datan más de 1800 años, activados todos con, también nos trabajamos en la primera escuela de liderazgo juvenil, y por supuesto ministros ya activados en la UNACON, la Universidad para las Comunas, se encuentran presentes conmigo los dos facilitadores de la universidad electos por la comuna, y bueno, yo responsable de la articulación dentro de la comuna. Entonces, aquí, hoy nosotros muy felices, mis muchachos de verdad muy alegres, aquí escuchando el programa, para ya salir corriendo a ir a hacer sus compras y empezar desde ya la inversión, para entonces, en menos de lo que canta el gallo que decimos nosotros en mi tierra, yo soy el Táchira, estar produciendo ya. Gracias, Olga. Olga, cierra. Adelante. Decirle, ministro, que hicimos los contratos basados en la unidad de valor de crédito. Vamos a dar los créditos por 6 meses de manera retornable, con una interesiva del 6% anual, y esos créditos mensualmente, ministro, con lo que vayamos recolectando, ¿verdad? Vamos a ir financiando a otros muchachos, a otros emprendedores jóvenes que quieran hacer una actividad productiva dentro de la comuna, y luego, bueno, trascender más allá de nuestras fronteras. Queremos garantizar la proteína, que no espera que todo lo dé para el Estado, sino que nosotros mismos producir nuestra propia proteína y tener un producto de calidad dentro de la comunidad, producido por nosotros, con orgullo y sello comunal, con el sello de la comuna Villa de San José de Bolívar. Muchas gracias, Olga. Mire, yo no quise interrumpirte, Olga, porque además veo que Ramón está muy atento. Esta intervención de Olga da como para una tesis sociológica de cómo un pueblo puede empoderarse. Mándale un saludo a esos muchachos y muchachas que están recibiendo sus créditos hoy, gracias a las consultas de la juventud. Mándale un saludo a todo ese pueblo. A los muchachos. Gracias, comuneros, comuneras, jóvenes de la patria, un abrazo de parte del presidente Nicolás Maduro. Y yo voy a ir, Olga, yo no estoy ahorita de ministro, pero yo voy a ir como en esta función de rector para que activemos la comunidad de conocimiento para la transformación comunal de la universidad, ya con ustedes, y que se incorporen esos muchachos, y vamos a acreditarle los saberes a los maestros pueblos y a todos los que saben ya tantas cosas y experiencias en la vida, para que tengan sus títulos universitarios en tiempo récord. Así que nuestro abrazo, Olga, gracias, de fondo de nuestro corazón por eso lo quiero mucho. Vente con nosotros. Gracias, Olga. Chao. Ramón, dime qué piensas después de escuchar esta intervención. Es que esto es una demostración de que Venezuela está preparada para cualquier cosa. No sé si recuerdas que yo siempre he señalado que la comuna no es solamente el horizonte hacia donde camina la revolución bolivariana en términos de futuro, sino no solamente es que es un nuevo sistema civilizatorio, como mencionaste antes, es que también es la unidad por excelencia de defensa de este país en caso de una agresión imperialista. Porque fíjate que las comunas son las que van a producir la comida de este país. En otras palabras, en una agresión imperialista no va a venir por los puertos nada, van a bloquear todo, y entonces, ¿desde dónde se va a hacer la resistencia? Desde la comuna. Entonces es un horizonte también estratégico militar que quiero llamar la atención, como Olga lo ha dicho de manera magistral,
cómo esa unidad es una unidad de resistencia ante la agresión imperialista, las milicias comunales, todo eso, pero también es la unidad desde donde se va a producir la comida que este pueblo va a seguir comiendo en caso de una agresión imperialista que Dios quiera que no pase. Yo te dije antes que tengo la intuición que va a pasar algo como lo que pasó en la batalla de los puentes en febrero de 2019, que todo aquel embeleco, toda aquella cosa que montaron se hizo así como arena, se cayó como un castillo de arena. Así es. Yo veo algo así. Yo también siento, pero hay que estar preparado. Hay que estar preparado para todo. Para todo. Exactamente. Pero fíjate, tenemos la otra llamada. ¿Ya? Fíjate, Ramón, qué importante. Yo escucho los comuneros, las comuneras, así como Olga, hay miles, sobre todo mujeres. Y yo veo que este país está en las mejores manos. Nosotros sufrimos históricamente de ese fenómeno del caudillismo. Tuvimos caudillos como el propio José Antonio Páez, Antonio Guzmán Blanco, los Monagas, Juan Vicente Gómez, un caudillo en todo el sentido de la palabra, y a Chávez lo llamaron caudillo. Y a Maduro lo han llamado caudillo, dictador, tirano, autoritario, autócrata, todo eso. Y más bien lo que han hecho es redistribuir el poder entre millones de personas. Olga en su comunidad es gobierno, pero no es gobierno que impone, sino gobierno que sirve, que de servicio. Que manda obedeciendo. Así es, pero ella es gobierno. Entonces, que más bien creo que la revolución bolivariana, Chávez y el presidente Maduro en particular han sido anticaudillistas y democratizadores de un pueblo todo. Es una experiencia hermosa que está, si en algo hemos fallado, y ojalá que con la Universidad de las Comunas podamos mejorarlo, es en transmitir esto, en hacer llegar estas verdades al mundo. Y cuando alguien viene, desde que llega al aeropuerto, ya dice, pero esto no es como me lo contaron, aquí la gente no está en guerra, aquí la gente no está flaca, no se están desmayando en la calle, y después lo llevas a una comuna y dicen, esto es otra realidad, esto es una sociedad que está en mejores condiciones que la nuestra en cualquier país del mundo. Tenemos la segunda llamada, vamos entonces, ahora del estado Lara nos vamos al estado Carabobo, allá en este municipio que es el municipio del campus de la Universidad Nacional de las Comunas. Vamos a hacer un contacto con la Radio Vida 105.7 FM, radio comunitaria, y vamos a ver qué nos dice Leonel Gutiérrez. Leonel, la tienes difícil porque Olga creo que se ganó todos los honores hoy. Adelante. Leonel. Como que no tiene el micrófono encendido, Leonel. Buenas tardes, rector. Adelante, hermano, cuéntanos cómo está tu radio en la comuna, cómo está la universidad allá en el campo. Bueno, excelente, rector. Bueno, buenas tardes. Un saludo revolucionario, socialista y profundamente chavista de esta tierra de libertad, donde se dio la batalla más importante de nuestra América, como en algún momento el comandante Hugo Chávez lo describió, una tierra donde se respira todavía esos aires de libertad, acá en el municipio de Libertador. Nosotros desde la radio comunitaria Vida 105.7 FM nos sentimos orgullosos de este pase que estamos realizando acá, porque nos sentimos comuneros, nos sentimos también revolucionarios, nos sentimos profundamente partícipes de esa libertad que todavía se respira en estos campos donde en algún momento se libró esa batalla más importante, donde el Libertador, Simón Bolívar, a través de esas grandes batallas que se libraron en aquellos tiempos, bueno, nos brindó esa posibilidad de hoy tener una patria libre, una patria soberana. Hoy en día nosotros, desde aquí desde Vida 105.7 FM, estamos llamando a reivindicar esas luchas que el Libertador en algún momento nos dio la libertad, porque se avecinan tiempos donde se quiere precisamente socavar esa libertad que en algún momento tuvimos y tenemos los venezolanos y no la queremos perder. Por eso que aquí nosotros, los comunicadores populares de Carabobo, sentimos un compromiso de lucha, porque tenemos que revivir, como lo dijo el comandante Chávez en algún momento, tenemos que revivir y a seguir dando vivo el nombre de Carabobo en alto, porque Carabobo respira libertad,
respira no solamente aquí en Venezuela, sino en todo el continente americano, en todo el continente nuestro, eso que hizo el Libertador y que lo reivindicó 200 años después el presidente Hugo Chávez, y lo sigue manteniendo a través de la lucha que el presidente Nicolás Maduro está dando desde el punto de vista, digamos, de libertad que tenemos nosotros. Los medios comunitarios nos sentimos también bastante complacidos en ser parte de esa historia, porque tenemos que el compromiso de llevar esa verdad, esa lucha cognitiva día a día que tenemos en este mundo de globalización, en este mundo, digamos, de redes, de tecnología, que no hay que sea malo, pero vemos hoy en día con mucha preocupación cómo se nos quiere manipular de los medios internacionales, y muchos acá partícipes a través de las redes sociales, a través de esa manipulación del conocimiento, para hacer querer ver una realidad que no es la realidad que vivimos los venezolanos. Los venezolanos decimos al mundo entero, primeramente de los medios comunitarios, también alzamos la voz de rechazo a esa manipulación mediática, a esa lucha de los algoritmos, como en algún momento lo estuvimos viendo a principios de año en el taller de los tanques de pensamiento comunal, donde el presidente de la República nos está llamando al método calles, redes, medios, paredes, radio venda. Así nacieron los medios comunitarios, rector y compañero Ramón, a quien extendemos un saludo revolucionario. Y estamos acá, bueno, seguimos aprendiendo información a través de esos conocimientos que nos están impartiendo allí. Yo le estoy comentando acá a un compañero, estamos acá con el amigo Jonathan, y le estoy diciendo, mira, ese conocimiento hay que transmitirlo, lo estamos transmitiendo, porque la gente tiene que escuchar ese tipo de conocimiento, la gente tiene que saber esas verdades. Nuestra comuna acá en Campo Carabobo, la comuna Nueva Batalla de Carabobo, que es donde está el ámbito geográfico de la radio comunitaria Vida 105.7 FM, a pocos metros del campo inmortal de Carabobo, libramos esa batalla día a día. Libramos esa batalla por dar reconocimiento a la gente, a nuestro pueblo, a nuestra gente, de que no miremos esa lucha que en algún momento nuestros libertadores, y que seguimos dando. El presidente Chávez en algún momento manifestaba ese espíritu bolivariano que debemos tener. Hoy en día nosotros también decimos, bueno, tenemos que mantener el espíritu bolivariano, el espíritu chavista y el espíritu de la revolución que lidera el presidente Hugo Chávez. Los medios comunitarios estamos en pie de guerra, estamos en pie de lucha, hoy en día entrelazados aún más con nuestras comunas, con los circuitos comunales, con nuestra gente de los barrios, de las comunidades, porque eso no ha cambiado, eso sigue en nuestra vida, y la interacción que los medios comunitarios desde la madrugada, los medios comunitarios como el nuestro, trabajamos 24 horas, los 365 días del año, y día a día nuestros libros de registro, eso lo llenamos siempre de registro de gente que viene a nuestra emisora, y la radio va a las comunidades a llevar ese conocimiento, a llevar esa verdad, a defender no una verdad, digamos, construida como nos lo quieren ver los medios internacionales, no una verdad reconstruida o una verdad, digamos, que manipulada, es una verdad que se vive en las calles, donde quiera que podemos entrar, como lo estaba diciendo ahorita el compañero Ramón, muchos opositores incluso manifiestan el rechazo a una intervención, el rechazo a socavar la libertad que tenemos hoy los venezolanos. Nosotros, me disculpan aquí el atrevimiento que me tomo en este momento, a principios de año estuvimos recibiendo un taller de los tanques de pensamiento comunal, y en su momento los diferentes ponentes que estuvimos allí nos llamaban a esa lucha de la verdad para combatir la guerra cognitiva, la guerra del pensamiento, la guerra de esa manipulación, inclusive en la cual nuestros jóvenes hoy en día a veces los quieren manipular, los quieren inducir, y es la lucha que tenemos que tener los medios comunitarios, no perder el enfoque que debemos tener en precisamente construir. Siempre hemos manifestado a través de la formación, a través de los medios comunitarios, que cada medio nuestro debe ser un medio de formación,
un medio de construcción del conocimiento, más allá de colocar una música, de que un locutor salga al aire, de que algún programa se escuche bien, de que algún equipo suene bonito. No, más allá de eso debe ser la transmisión de esa verdad a la cual estamos llamados. Es un compromiso que no hemos perdido y que día a día estamos más comprometidos a enfocarnos. Nosotros también es bueno denotar, que el trabajo que se ha realizado a través de CONATEL, el esfuerzo que se ha realizado para la regularización de los medios comunitarios alternativos a través de la división que lidera el compañero Jeremy y el camarada José Eliezer Márquez, a través de la dirección de CONATEL, para mantener los medios comunitarios regularizados. No se trata de un seguimiento en ver qué estamos haciendo, se trata de un acompañamiento donde nosotros podamos sentir precisamente ese apoyo desde la Revolución Bolivariana. Correcto. Y también ver en qué podemos cambiar, en qué podemos mejorar. El presidente de la República lo ha manifestado muchas veces acerca de reconocer los errores. El presidente Chávez nos dio una lección importante en que teníamos que reconocer. Creo que una de las lecciones que magistralmente nos dio el presidente, cuando lamentablemente una de las pocas elecciones donde no tuvimos llevar a cabo la victoria, cuando el referéndum de aquellos años de 2007 por allí, y nosotros veíamos cómo el presidente Chávez, más que una derrota, lo veía como una victoria, y él era el primero que reconocía. Bueno, nosotros también los medios comunitarios tenemos que reconocer la falla, pero también tenemos que llevar a las comunidades y empoderarlas de ese conocimiento que transmite la comunicación popular. Correcto. El método calles, redes, medios, paredes nos da la oportunidad de reivindicar la lucha de las comunidades. Acá en el municipio de Libertador, los medios comunitarios, en el estado Carabobo, nos sentimos también comprometidos porque estamos brindando ese apoyo, brindando nuestro granito de arena para que en los próximos días la radio UNACON, desde donde van las comunidades, también va a tener una ventana más de apoyo, una ventana más directamente del campus. Hemos visto inclusive cómo en los diferentes talleres de formación que hasta el momento se han dictado, muchas son la gente que se llevan a la radio UNACON, aún sin estar al aire todavía, a hacer radio. Así porque es. nos cuentan sus experiencias, nos cuentan sus realidades, y nos dejan sus registros, nos dicen, mira, cuando tengan la radio al aire, la radio UNACON, llamamos desde Maracaibo, llamamos desde el Zulia, llamamos desde Margarita, llamamos desde otra, enviamos nuestros registros para que sea transmitido. Y bueno, de eso se trata. Se trata de que profundicemos aún más esta revolución bolivariana a través de la comunicación popular. La compañera Olga allí nos brindaba una experiencia bastante agradable en lo que es la comuna. Bueno, nosotros tenemos que ir a la par de ese conocimiento, a la par de esas experiencias, porque también los medios comunitarios nos sentimos comuneros, nos sentimos parte de esa comuna. Y hemos estado haciendo un llamado a través de esa lucha a las comunas para que también organicemos y actualicemos nuestros comités de comunicación popular. Estos días asistimos a una asamblea en la comuna La Victoria, acá en el punto 5 de la UNACON, donde decíamos que tenemos que actualizar nuestros consejos comunales, actualizar nuestros comités de comunicación popular, porque son ellos los primeros que van a llevar esa voz cantante a las comunidades acerca de la realidad. Así lo tienen los medios comunitarios. En aquel fatídico año 2002, donde se intentó precisamente socavar la democracia venezolana, cuando intentaron derrocar al presidente Hugo Chávez, fuimos los medios comunitarios a través de ese método, del método de Radio Venda, porque los medios tradicionales, los medios nacionales, estaban divididos, estaban precisamente conspirando contra la revolución bolivariana. Y fuimos los comunicadores populares, los medios alternativos comunitarios, los comunicadores de calle, a través del método comunitario, a través del método INVEDECOR, investigar, comunicar, informar, lo que llevamos la verdad aguas abajo, a los rincones de la calle, a los rincones de las comunidades, que eso era un golpe de Estado. Hoy seguimos en la misma lucha, el rector, compañero Ramón, seguimos llevando esta información
de esa verdad que se quiere manipular desde afuera, nosotros la queremos llevar y la estamos llevando. Es un compromiso nuestro día tras día en llevarla aún más a los rincones de nuestro país y fuera de ellos. Y por supuesto que seguimos en la lucha, seguimos en la transformación popular, acá en el municipio de Libertador, bueno, dispuesto a utilizar aún más la comunicación popular. Gracias, excelente hermano, muchísimas gracias, saludos a todos los trabajadores, las trabajadoras de la Radio Vida 105.7 FM, comunitaria, de todos los medios comunitarios que nos están escuchando. No vamos a poder tener la lista hoy porque, bueno, por un asunto técnico, pero sabemos que son cientos de radios comunitarias que aquí, incluso aquí, Ramón, nos han mandado mensajes desde Colombia, desde las islas del Caribe, porque se escuchan las radios más allá de las fronteras venezolanas. Y bueno, y escuchándote muy orgulloso también. Creo que Olga y el compañero Leonero hoy dieron una cátedra de poder popular, de comunicación popular, y quisiera ya la reflexión de Ramón después de Ramón Grossfogel, después de estas dos intervenciones del pueblo aquí en Entre Comunes, para que tengas un pulso, pues, Ramón, directo, porque estas llamadas, como tú verás, yo no me atrevo ni a interrumpirlos porque ellos tienen el derecho de decir lo que quieran decir, como lo quieran decir, y el contenido y la profundidad de lo que dicen es abrumador. Así es, Jorge, aquí estamos viendo un proceso de empoderamiento popular como no se está viendo en ningún otro lugar de América Latina, ¿sabes? Yo no sé cuán conscientes sean los venezolanos del proceso que están llevando a cabo. Es decir, a veces uno se mete en el día a día y en la rutina y pierde de vista que lo que está pasando en Venezuela en términos de transformación y de empoderamiento del pueblo es de una magnitud impresionante. No está pasando esto en ningún otro lado, lamentablemente, de nuestro continente. Ustedes están dando un ejemplo al mundo, esas radios comunitarias que llevan a cabo esa comunicación popular con los relatos y las narrativas propias. Eso es de una originalidad impresionante y muestra de que la guerra comunicacional no se va a dar solamente en los medios tradicionales nacionales, sino que se está dando a nivel comunitario. Y esas radios comunitarias que están en lugares quizás hasta fronterizos en otros países, la empieza a oír gente en otros países. O sea, es una cosa de verdad impresionante, y muestra también que en caso de una agresión que interrumpan uno de los medios centrales de comunicación del país, esto sigue, la comunicación va a seguir, porque el pueblo está autoorganizado y tiene también sus mecanismos de radio comunitaria para informarle al pueblo de lo que esté pasando. Entonces, eso también me parece de una originalidad extraordinaria, por lo cual he aprendido muchísimo oyendo a estos dos compañeros, y ya quisiera yo que esto lo pudiera oír el mundo, ¿sabe? Porque fuera de Venezuela se conoce muy poco de estas experiencias. Así es, Ramón. Bueno, ayúdennos. Esta red de intelectuales, artistas en defensa de la humanidad, ahí está el compañero Pérez Pirela ahora coordinándola, pero ustedes son fundamentales. Ayer veíamos al presidente Maduro en su programa con el ganador del Premio Libertador al Pensamiento Crítico y todos estos compañeros intelectuales que han venido, investigadores, comunicadores, opinadores, influencers. O sea, creo que hay que hacer un gran esfuerzo para que se conozca la verdad de Venezuela, y lo más sencillo, como lo dice el presidente Maduro, a veces simplemente venir a Venezuela. Nosotros ayudamos con lo que podamos, conozca el país, vaya a las comunas, vaya a los sectores de oposición, vaya a donde usted quiera, pero conozca Venezuela, que es fundamental. Muchas gracias, Ramón, por haber estado aquí. Sabemos de tu solidaridad y de tu seguimiento amoroso a la revolución bolivariana. Y bueno, esperamos estar a la altura de esa alternativa civilizatoria. Muchas gracias por la invitación, Jorge. Siempre a las órdenes para lo que les pueda servir. Gracias a todas las radios comunitarias y sobre todo a quienes las escucharon, nos escucharon hoy en Entre Comunes. Gracias a la Radio Negro Primero, nuestra señal matriz. Aquí está Carlos, ahí está Pedro, por Alexander no lo vi hoy.
por ahí está Iraida, todo el equipo, pues, Luis Ángela, José Gregorio, Michelle, Henry, por ahí está Víctor Hugo. Víctor Hugo nació en enero, ahí está en brazos, echándose buches a veces. Perdón, Víctor Hugo el hermano, Juan Pablo, el Papa, aquí está, mira cómo se ríe. Bueno, muchísimas gracias. Y el martes que viene estaremos entre comunes. Recuerden que el Congreso del Partido Socialista de Venezuela es este jueves. La juventud del partido cumple 12 años este viernes. Y este fin de semana lo que ocurre en el Congreso, va a haber allí unos documentos resultantes, unos análisis. Este fin de semana vamos a discutir en el territorio, con nuestras comunidades, con nuestras calles, con nuestras comunas, los documentos del Congreso Socialista del Partido Socialista Unido de Venezuela, para que ustedes lo alimenten, alertas, preparados, a alistarse y a saber qué hacer en caso de una agresión en nuestros territorios. Muchas gracias, nos vemos el próximo martes entre comunes. Oye.